Porcentaje de extracción del asfalto. Norma ASTM-D 2172. Alcance. Este método describe el procedimiento para la determinación cuantitativa del asfalto en mezclas asfálticas en caliente y en muestras de pavimentos. Los agregados obtenidos mediante este método pueden emplearse para análisis granulométrico mediante el método ASTMC 117 y ASTMC 136. Equipo. Horno, que pueda mantener la temperatura constante de 110 más menos 5 grados centígrados. Recipiente, de 12 pulgadas de longitud, 8 pulgadas de ancho y 1 pulgada de espesor para calentar los especímenes. Balanza, según el peso de la muestra, de apreciación aproximada de 0.01%. Placa de calentamiento, eléctrica, de 700 watts con tubo de calentamiento ajustable. Vasos graduables, de 1000 o de 2000 milímetros de capacidad y opcionalmente un vaso de 100 milímetros de capacidad. Desecador. Reactivo. Cloruro de metileno, químicamente puro. Preparación de la muestra de ensayo. Obtenga las muestras de acuerdo con el ensayo ASTM-D 979. Preparación de especímenes de ensayo. Si la mezcla no es suficientemente blanda para separarla con una espátula, se la coloca en una bandeja y se calienta a 110 más menos 5 grados centígrados hasta que pueda manejarse o mezclarse. Divida o cuartee el material hasta que se obtenga el peso del material requerido para el ensayo. La cantidad de la muestra para el ensayo se determinará según el tamaño máximo nominal del agregado en la mezcla, de acuerdo con la tabla número 2 de la guía. Se necesita adicionalmente una muestra para la determinación de la humedad en las mezclas. Tómese esta del remanente de mezclas inmediatamente después de obtener el espécimen para el ensayo de extracción. Si no se necesita la recuperación del asfalto a partir de la solución obtenida en la extracción, puede secarse hasta peso constante la muestra completa de ensayo en un horno entre 149 y 163 grados centígrados durante 2 a 2 horas y media antes de la extracción en lugar de determinar la humedad. Método B. Adicionalmente a los aparatos ya listados para el método B se necesitan los siguientes. Aparato de extracción. Jarra de vidrio, cilíndrica, hecha de vidrio resistente al calor. La jarra deberá estar libre de grietas, rayas u otra evidencia de imperfecciones que puedan causar su rompimiento durante el calentamiento. Marcos cilíndricos de metal 1 o 2. El marco inferior deberá tener patas de suficiente longitud para soportarlo, incluyendo el ápice del cono metálico y el alineador del cono de papel por encima del nivel del solvente. Condensador, fabricado con una superficie condensadora semiesférica truncada y una parte superior cónica truncada. El material empleado para fabricar el condensador deberá ser esencialmente no reactivo al agua y al solvente utilizado, y deberá proporcionarse con la adecuada admisión y desagüe para el agua. Filtro de papel, de grado mediano, de filtrado rápido. El diámetro del papel deberá alinear completamente los conos de metal en las marcas. Placa eléctrica de calentamiento, controlada termostáticamente y capacidad de calor que permita el reflujo del solvente. Procedimiento. Determine el peso de una hoja de papel filtro para cada marco que se vaya a emplear. Doble cada papel por su diámetro sobre los extremos y extiéndase abierto para que forme un tamaño apropiado que encaje dentro de los conos metálicos. Determine el peso de cada marco con su filtro alineador de papel con aproximación de 0.5 gramos. Coloque la porción de ensayo en el marco o marcos. Si se van a usar dos marcos, distribuya la porción de ensayo aproximadamente por igual entre los dos. La parte superior de la porción de ensayo debe estar por debajo del borde superior del alineador del papel. Determine el peso de cada marco cargado separadamente y con aproximación de 0.5 gramos. Emplee uno de los solventes especificados en el literal 3.3, 3.2 o 3.4 de la guía. Vierta el solvente dentro del cilindro de vidrio y coloque el fondo del marco dentro de este. El nivel del solvente debe estar por debajo del ápice del cono en el marco inferior. Cubra el condensador. Haga circular una corriente suave y uniforme de agua fría a través del condensador. Ajuste la temperatura de la placa de calentamiento de tal manera que el solvente condensado fluya dentro del cono. Si fuera necesario, ajuste la temperatura de la placa de calentamiento para mantener la corriente del solvente a la razón necesaria para mantener las porciones de ensayo en el cono o en los conos completamente cubiertas con el solvente condensado.
Tenga cuidado de no permitir que el solvente condensado rebose el filtro del cono o de los conos. Continúe el reflujo hasta que el flujo del solvente del cono inferior sea de color ligeramente pajizo. En este punto, desconecte la placa de calentamiento y deje enfriar el aparato lo suficientemente para poder coger con la mano. Quita el condensador y remueva del cilindro. Remueva el conjunto del marco del cilindro. Deje secar en el aire y seque hasta peso constante en el horno a 110 más menos 5 grados centígrados. Determine la mineral en la solución de extracción mediante uno de los procedimientos dados en el literal 8.2 o 8.3 de la guía.